La primera vez que lo supe, o mejor dicho, lo sentí, fue mientras estaba cagando. Literal. No es una metáfora. Era sábado por la mañana, Lucía pensaba que yo había salido a correr, como todos los fines de semana, pero ese día me dio pereza. Me había levantado, desayuné rápido y me metí al baño sin avisar. Cerré la puerta y me senté con el móvil, ya sabes, media hora en paz, el templo sagrado del hombre casado. Pero entonces escuché algo. Una risa. La suya. Y otra voz. De hombre. Estaban en la cocina. No hablaban fuerte, era esa conversación contenida de los que saben que están haciendo algo mal. Y la risa de ella. Joder. No era una risa cualquiera. Era esa que hace cuando le gusta a alguien, cuando quiere caer bien. Esa risa que no usaba conmigo desde hace meses. Me quedé helado, literalmente en calzoncillos, sin moverme. El tipo dijo algo, ella contestó bajito, no pude oír todo, pero sí escuché claramente cuando ella dijo. No seas tonto, aún está en casa. Y se rió otra vez. Más suave. Más íntima. Y ahí lo supe. No necesité ver nada. No necesité leer ningún mensaje ni espiar su móvil. Lo supe porque la conozco. Porque esa risa la escuché 1000 veces y llevaba medio año sin oírla. Me quedé sentado ahí, con los pantalones en los tobillos, el corazón en la garganta y una pregunta retumbando en la cabeza, ¿quién coño era ese? Cuando salí del baño, fingí normalidad. Me lavé las manos, abrí la puerta como si nada. La cocina estaba vacía. Ni rastro de nadie. Ella estaba en el salón, con la tele encendida y el pelo mojado. Se había cambiado de ropa. Me miró con cara de buenos días, como si no hubiera pasado nada. Me dio un beso, rápido, como el de siempre. ¿No saliste a correr? Me dio pereza, le dije, mirándola fijo. Parpadeó una vez, rápido. Algo se tensó en su cara. Pero no dijo nada. Miré hacia la ventana del pasillo, la que da a la calle. Allí vi a un tipo justo en ese momento, cruzando la acera. Alto, camiseta blanca, barba recortada. No corría, no caminaba rápido. Caminaba como el que se va de una casa donde no debería haber estado. Esa fue la primera vez que lo sentí. No supe su nombre, no vi una cara clara, no pillé ningún mensaje. Solo escuché una risa y vi una espalda alejarse. Y te juro que desde ese instante, nada volvió a ser igual. No soy celoso por defecto. Nunca lo he sido. No soy de esos que revisan móviles, que marcan territorio, que se sienten amenazados cada vez que su pareja habla con otro. Me daba igual que Lucía tuviera amigos hombres, siempre he sido de confiar porque pensar lo contrario todo el tiempo te convierte en un desgraciado paranoico y eso te pudre desde dentro. Pero esa mañana en el baño, esa risa suya, esa voz bajita, esa mirada que esquivó cuando me preguntó por la carrera, todo me cambió. Fue como si algo se desbloqueara dentro de mí, no una sospecha, sino una certeza, como si hasta ese momento yo hubiera querido no ver y, de repente, mis ojos hicieran clic y todo empezara a tener sentido. El desayuno fue silencioso. Yo calenté café, ella se hizo una tostada. No me miraba mucho, y yo fingía mirar el móvil, pero en realidad estaba observando todo, como tenía el pelo mojado pero no olía a su champú habitual, como tenía una blusa que nunca le había visto, como evitaba comentar nada del día. No era miedo ni remordimiento lo que se notaba en su cara, era algo peor, como una incomodidad con mi presencia, como si yo sobrara. Me pasé todo ese sábado como un actor secundario en mi propia casa. Ella dijo que tenía que ir a hacer unas compras al centro, sola, que prefería aprovechar mientras no había tanta gente. Yo solo asentí. Me vestí como si fuera a salir también,
pero en cuanto cerró la puerta me quité los zapatos y me senté en el salón con el televisor apagado, mirando al vacío. No me apetecía seguirla ni hacerme el detective, no aún. No tenía miedo de que me mintiera, tenía miedo de que fuera verdad. Y cuando piensas así, lo único que te mantiene cuerdo es hacer que el día pase sin romper nada, sin gritar, sin mirar fotos antiguas. Cuando volvió por la tarde, traía una bolsa de ropa de Sara, unos calcetines nuevos, y una sonrisa ensayada. Me dio un beso seco y me dijo que había un ambiente de locos en la ciudad, que menos mal que fue temprano. Esa noche pedimos comida. Ella eligió el restaurante, como siempre. Vimos un capítulo de una serie que nos gustaba, o fingimos verlo. Me di cuenta de que no tocó el móvil en toda la cena. Ni una notificación, ni una vibración, ni un vistazo. Demasiado control. Lo tenía apagado o silenciado. El mismo teléfono que antes no soltaba ni para mear. Dormimos en la misma cama, pero no juntos. Yo me di la vuelta y cerré los ojos, aunque no dormí ni 5 minutos seguidos. La escuché moverse 2 veces. Una para ir al baño, otra para mirar por la ventana. No encendió la luz en ninguna. Al día siguiente se levantó antes que yo, se duchó, se vistió y salió a desayunar con una amiga, según dijo. No le pregunté con quién, no me interesaba su respuesta. Pasó toda la semana y todo se volvió una rutina más falsa que un te quiero en un funeral. Ella salía más de lo habitual, llegaba más tarde, me contaba menos. Yo no decía nada. Me limitaba a observar y a esperar. Esperar el momento en que todo se cayera solo, sin tener que empujar nada. Y no tardó en llegar. El viernes por la tarde me llamó mi amigo Javi, que trabaja como camarero en un restaurante en el Carmen. No hablamos mucho desde hace meses, pero es de esos que te caen bien aunque no tengas trato constante. Me dijo, medio en broma, que había visto a Lucía esa misma tarde en su terraza, que estaba con un tío, que no quería meterme mierda pero que le pareció raro que no me saludara, que se fue como rápido cuando él se acercó a saludar. Yo me hice el tonto. Le dije que estaría con un primo, o un amigo del trabajo. Me dijo que vale, pero que si necesitaba hablar, ahí estaba. Colgué, me quedé sentado en el sofá, sin mirar nada, sin moverme. Esa noche no le dije nada. Pero al día siguiente, sábado otra vez, esperé a que saliera por clases de yoga, sí, así lo llamó, y salí detrás. No a lo loco, no como en las películas. Me tomé mi tiempo, fui con calma. Sabía que si iba al mismo sitio que Javi mencionó, tenía muchas probabilidades de verla, o al menos de confirmar algo. Y así fue. No la vi en el restaurante. La vi entrando a un portal. En el número 14 de la calle Pintor López. Yo estaba a una esquina, y me quedé quieto. Era un edificio viejo, sin locales, sin oficinas, solo viviendas. El tipo que abrió la puerta, sí, la vi, era el mismo de la camiseta blanca, el del sábado anterior. Más bajo de lo que recordaba, pelo corto, cara de imbécil. Le dio un beso corto, en la mejilla, pero lo suficiente para que me hirviera la sangre. Ella entró como si nada, sin mirar atrás. Esperé 1 hora en la calle. Ni me moví. No sé por qué. Tal vez por si bajaba alguien, por si veía otra cara, por si salía ella de nuevo. Pero no pasó nada. No bajó nadie. No se escuchaban voces desde fuera. Solo coches, motos, gente pasando. Volví a casa caminando. No cogí bus ni taxi. Necesitaba pensar. O no pensar. El cuerpo iba solo, y la cabeza era un hervidero. ¿Lo confrontaba ya? ¿Esperaba? ¿Le decía que lo sabía? ¿Me callaba y planeaba otra cosa? No lo tenía claro, pero algo sí sabía, ya no podía fingir. Cuando volvió,
Cerca de las 9, traía una botella de vino y decía estar relajada de la clase. Le pregunté si había sudado mucho, si habían hecho ejercicios fuertes. Me miró raro, como si notara el veneno en mi voz. Dijo que sí, que la profe había estado intensa. ¿Y cómo se llama tu profe de yoga? Le solté de golpe, sin avisar. Lucía dudó. Medio segundo. Pero fue suficiente. Sandra. ¿Sandra qué? ¿Qué más da, Sergio? ¿Qué te pasa? Nada. Solo pregunto. Caminó hasta la cocina, fingió que buscaba algo. No le dije nada más. No quería una pelea aún. Pero algo en su cara cambió. Se tensó. Sabía que algo se me movía por dentro. Que ya no tragaba todo. Y eso la puso incómoda. Esa noche no dormimos. Ella fingía, yo lo notaba. Y cuando por fin amaneció, los dos estábamos despiertos. Y el ambiente estaba roto. Se notaba en el aire, en los gestos. En lo que no se decía. Ya no hacía falta descubrir nada. Ya estaba descubierto. Solo faltaba explotarlo. No dormimos nada aquella noche, aunque hicimos el teatro de estar acostados. Ella se dio la vuelta, yo también, y los dos fingimos respirar con calma. Pero cada respiración era una forma de medir al otro, de escuchar si el otro se movía, si el otro suspiraba, si el otro tenía la conciencia tranquila. A las 7 de la mañana me levanté sin hacer ruido, fui a la cocina y me quedé mirando por la ventana, sin mirar realmente nada. Odiaba esa sensación de tener la verdad en la garganta y no poder escupirla. No quería explotar todavía, quería hacerlo cuando no tuviera escapatoria, cuando no pudiera negarlo con una sonrisa o un llanto fingido. Pero en ese momento, mientras la escuchaba en la habitación, decidí que ya estaba bien, que había llegado el momento de hablar, sin gritos, sin rodeos, solo con la claridad que da la rabia contenida. Cuando salió de la habitación, llevaba el pijama y el pelo recogido. Me vio en la cocina y noté que se tensó un poco. Aún así, intentó disimular con su tono habitual. ¿Te preparo café?, me preguntó mientras abría un armario. No, Lucía, siéntate, le dije con calma, sin levantar la voz. Ella se detuvo, giró la cabeza, me miró un segundo como si no entendiera lo que acababa de oír, y luego se acercó despacio, con una mezcla de cautela y orgullo. ¿Qué pasa?, preguntó. Solo quiero hablar contigo, nada más, respondí. Se sentó al otro lado de la mesa, cruzó los brazos y esperó. No sabía por dónde empezar, y eso me enfadó aún más. No porque no tuviera las palabras, sino porque sabía que cualquier palabra iba a abrir una herida de la que ya no se podría salir. Sé que hay otro, dije finalmente, sin levantar la mirada del suelo. El silencio que siguió fue tan largo que me hizo pensar que se había quedado muda. Cuando por fin habló, su voz fue suave, casi un susurro. No sé de qué hablas, soltó. Levanté la cabeza, la miré directamente a los ojos, y por primera vez en muchos meses vi miedo. No me tomes por idiota, Lucía, le dije. Sé que hay alguien. Sé que no vas a yoga, sé que te he visto entrar en una casa que no es la tuya, sé que no vas sola y sé que te mientes hasta a ti misma cuando dices que no pasa nada. Intentó reírse, pero la voz le tembló. ¿Me seguiste?, me preguntó, fingiendo indignación. Sí, respondí. Y no necesito seguirte más. Ya lo vi todo. Se levantó de golpe, me llamó enfermo, controlador, celoso, y me acusó de espiarla como si fuera un delincuente. Gritaba, hablaba rápido, mezclaba frases sin sentido, y cuanto más hablaba más evidente era que estaba mintiendo. Yo la dejé hablar, no quería interrumpirla, quería que se hundiera sola con sus palabras.
Cuando se cansó, cuando se dio cuenta de que yo no reaccionaba, se detuvo y me miró con los ojos rojos. No ha pasado nada, Sergio, dijo de pronto, bajando el tono. Te lo juro. No ha pasado nada. Esa frase me hirió más que cualquier insulto. No por lo que decía, sino por cómo lo decía, con una calma estudiada, con una voz que quería sonar sincera pero que no podía ocultar la grieta. Lucía, le dije despacio, te vi entrar en su casa. Ella se quedó callada, completamente quieta, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Quién es?, añadí. Tardó varios segundos en responder. Un amigo, murmuró. No me tomes el pelo, contesté. Dime la verdad. No es lo que crees, insistió. Solo necesitaba hablar con alguien, necesitaba desahogarme, y tú ya no eres el mismo. Me reí, pero no de humor, sino de rabia. ¿Desahogarte en su cama?, le dije. ¿Ese es el nuevo tipo de terapia que dan en el instituto? Me miró con una mezcla de vergüenza y orgullo, como si aún pensara que podía salir de aquello con dignidad. No pasó eso, repitió. Nos hemos visto, sí, pero no ha pasado eso. Yo la miraba y no la reconocía. No era la misma mujer con la que me había casado, no era la persona que me había acompañado durante años, era una desconocida que intentaba convencerme de que no creyera lo que había visto con mis propios ojos. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. ¿Cuánto llevas con él? Bajó la mirada. No respondió. 2 meses, 3, ¿desde cuándo? No lo sé, dijo al fin. No quiero hablar de eso. Pues yo sí, respondí. Llevo días tragándome esto, Lucía, y no pienso callarme más. Ella se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. No era un llanto fuerte ni desesperado, era uno de esos llantos contenidos, el que usa a alguien que no llora por tristeza, sino por frustración. No quería hacerte daño, balbuceó. No fue planeado. Claro que no, dije con ironía. Supongo que tropezaste y caíste sobre él. Se levantó, me pidió que parara, que no siguiera, que no entendía lo que estaba pasando. Te estás volviendo loco, Sergio, dijo. No hay nada que perdonar porque no he hecho nada. Entonces algo dentro de mí se rompió. Me levanté también, apoyé las manos sobre la mesa y hablé sin pensar. Deja de mentir. Te he visto, lo sabes, y aún así sigues mintiendo. No tienes ni el valor de reconocerlo. Ni siquiera eso te queda. Ella retrocedió un paso, me miró con los ojos muy abiertos, como si no esperara que hablara así. No me hables en ese tono, dijo. ¿Qué tono?, respondí. ¿El tono del que acaba de descubrir que su mujer se acuesta con otro? No te estoy engañando, gritó de golpe. No te estoy engañando, joder. El grito resonó en toda la casa, pero ya no tenía fuerza. Era un grito hueco, desesperado, el de quien sabe que ha perdido. Me giré y me fui al salón. Ella se quedó en la cocina, de pie, temblando. Escuché cómo se servía un vaso de agua, cómo respiraba hondo, cómo intentaba recomponerse. Yo me senté en el sofá, y durante unos minutos nadie dijo nada. Al cabo de un rato, vino y se sentó frente a mí. Sergio, dijo con voz baja, te juro que no quería que esto pasara. No sé en qué momento se me fue de las manos. Fue algo que empezó sin sentido y ahora no sé cómo pararlo. La miré sin responder. Entonces es verdad, dije finalmente. Ella asintió despacio, sin mirarme. Durante unos segundos me quedé quieto, intentando asimilarlo. ¿Quién es?, pregunté otra vez. Se llama Marcos, respondió. Trabaja en el instituto, es de otro departamento, lo conocí hace unos meses cuando organizamos las jornadas de literatura. ¿Y qué?, la interrumpí. ¿Te enamoraste, te aburrías en casa,
¿te parecía poco tener una vida normal? No fue así, contestó. No sé ni cómo explicarlo. Al principio era solo hablar, luego fueron cafés, y un día pasó. No lo planeé, no lo busqué. Simplemente pasó. Eso no pasa, Lucía, dije con frialdad. Nadie tropieza y acaba en una cama con alguien. Eso se elige. Ella rompió a llorar otra vez, y yo me quedé mirándola. No sentí compasión, solo una especie de vacío, un hueco en el pecho que ya no dolía, solo estaba ahí, recordándome que algo se había acabado. Me dijo que lo había intentado dejar, que se sentía culpable, que no sabía cómo volver atrás, que todo se había descontrolado. Lo siento, Sergio, de verdad, repetía una y otra vez. No quería que te enteraras así, no quería hacerte daño. Pues lo has hecho, respondí. Y lo peor no es que me hayas engañado, es que lo hiciste creyendo que nunca lo descubriría, creyendo que podías tener las dos cosas, tu vida de mentira y tu matrimonio de escaparate. Ella intentó acercarse, pero di un paso atrás. No me toques, le dije. No ahora. Se quedó quieta, bajó los brazos y murmuró algo que casi no escuché. No quería perderte. Ya lo hiciste, respondí. Y por primera vez, vi cómo bajaba la cabeza, sin excusas, sin lágrimas, sin fingir. Supo que había perdido, no solo la discusión, sino algo mucho más grande. No dijimos nada más. Pasamos el resto del día en silencio. Yo me fui al dormitorio y ella se encerró en el baño. Por la noche, la escuché llorar. No entré. No quería consolarla ni insultarla. Solo quería que se hiciera de día, porque sabía que a partir de esa conversación, todo lo que viniera ya no sería un matrimonio, sino una guerra fría que acabaría explotando tarde o temprano. Cuando amaneció, ella seguía dormida en el sofá del salón. Tenía la manta medio caída, el pelo revuelto y los ojos hinchados. No quise despertarla, no por pena, sino porque no sabía qué cara poner si abría los ojos y me encontraba allí. No había rastro del cariño que solíamos tener ni siquiera en los gestos automáticos, todo se había convertido en una rutina sin sentido. Preparé café por costumbre y lo bebí sin pensar, mientras intentaba ordenar mi cabeza. No sabía si quería seguir en esa casa o salir corriendo. Pero no soy de los que se van sin dejar las cosas claras, así que decidí que esa misma mañana le diría lo que iba a pasar. No quería promesas ni disculpas, quería justicia, aunque fuera solo emocional. Ella se despertó sobre las 9, entró en la cocina despacio, como si temiera cruzarse conmigo. No dijo buenos días, solo se sentó y me miró. Tenemos que hablar, dije, aunque los dos sabíamos que no había mucho más que decir. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Primero quiero saber si sigues viéndolo. No contestó. No te voy a gritar, no te voy a insultar, pero quiero saberlo, insistí. Sí, dijo finalmente. Lo sigo viendo. Ayer me escribió, y no sabía si borrarlo o no. No sé qué quiero hacer. Perfecto, respondí. Entonces ya está todo claro. ¿Qué significa eso?, me preguntó. Que ya no hay nada que arreglar, Lucía. No tengo intención de compartir casa contigo mientras sigas viéndote con ese tipo. Se levantó de golpe, se cruzó de brazos y empezó con su discurso de culpa y confusión, ese que usan los que quieren justificar lo que no tiene arreglo. No lo entiendes, Sergio, me dijo. No es solo una aventura, es algo que me hace sentir viva, algo que me devuelve ganas, que me quita el vacío que tengo desde hace tiempo. No sé si te has dado cuenta, pero hace meses que apenas hablamos, que todo se volvió gris, que tú estás en tu trabajo y yo en el mío, y que solo coincidimos a la hora de cenar para ver una serie que ni nos gusta. Así que la solución era follarte a otro, respondí sin levantar la voz. No fue por eso, dijo,
fue porque necesitaba recordar que alguien me veía, que alguien me escuchaba. Vaya, contesté, yo debo ser invisible entonces. No me pongas contra la pared, murmuró, yo no quería esto, simplemente pasó. Siempre pasa, ¿verdad?, le dije. Las cosas simplemente ocurren y nadie tiene culpa. ¡Qué fácil! Ella se echó a llorar otra vez, y yo ya no sabía si lloraba por arrepentimiento o por miedo a quedarse sola. No me moví. Quería mantener la cabeza fría. Lucía, dije, voy a ser claro. No quiero verte con él nunca más, y si decides seguir con él, me da igual, pero en esta casa no te quedas. No pienso ser el marido tolerante que aguanta mientras su mujer se lía con otro. O estás conmigo o estás con él, pero no con los dos. Me miró con una mezcla de rabia y desprecio. No me hables como si fuera una niña, respondió. Puedo decidir por mí misma. Decide entonces, le dije. No tengo problema. Lo que no vas a hacer es vivir aquí gratis mientras te vas con él los fines de semana. No te pongas en plan juez, me soltó, tú no eres mejor que nadie. No necesito ser mejor, solo necesito tener dignidad. Tú no entiendes lo que es sentirse sola, dijo con voz temblorosa. He pasado años haciendo lo que debía, siendo buena esposa, buena compañera, buena en todo, y un día me di cuenta de que no me reconocía. No sé en qué momento dejé de quererte, pero pasó, y no puedo fingir que no ha pasado. Esa última frase fue un golpe directo, pero también fue la más sincera que había dicho en mucho tiempo. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, me limité a decirle que si tan clara tenía la cabeza, lo mejor sería que hiciera las maletas. No contestó, pero me di cuenta de que lo había entendido. Subió al dormitorio, cerró la puerta y estuvo allí casi una hora. Bajó con una maleta pequeña y una bolsa de ropa. No tengo dónde ir, me dijo, sin mirarme. Entonces vete con él, le respondí. Supongo que estará encantado de tenerte. No quiero que las cosas terminen así, dijo casi en un susurro. Ya terminaron, Lucía, el día que decidiste abrirle la puerta de tu vida a otro, respondí. Se quedó quieta unos segundos, como si esperara que me arrepintiera, pero no lo hice. Agarró las llaves, abrió la puerta y se fue. Ni un beso, ni una despedida. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella. No sentí alivio ni dolor inmediato, solo un cansancio profundo, como si hubiera pasado un huracán por dentro. Me senté en el sofá y respiré hondo. No sabía qué hacer después. No quería llamar a nadie, no quería dar explicaciones. Pasé la mañana moviéndome por la casa sin rumbo, como un visitante. A mediodía me llegó un mensaje suyo. Estoy en casa de Marta. No quiero que te preocupes. Necesito pensar. No contesté. No me interesaba si pensaba o no. Por la tarde vino Javi, mi amigo, el camarero que la había visto. No le había dicho nada, pero supo que algo había pasado porque me vio la cara. ¿Te lo confirmó?, me preguntó sin rodeos. Sí, le dije. Y se ha ido. ¿Y tú qué vas a hacer?, insistió. No lo sé aún. Pero no voy a quedarme quieto. No pienso ser el idiota al que todos compadecen. Javi se quedó un rato conmigo, y mientras hablábamos, me dijo algo que se me quedó clavado. La gente que hace eso rara vez se arrepiente, solo se lamenta de haber sido descubierta. Tenía razón. Lucía no se arrepentía, se lamentaba de que yo lo supiera. Esa noche dormí por primera vez en paz, aunque no profundamente. Al día siguiente, sin planearlo, decidí pasar por el instituto. No tenía ningún motivo legal para ir, pero necesitaba ponerle cara a ese tal Marcos. Llegué sobre las 12, cuando los alumnos estaban en el recreo. Me quedé en el coche, observando desde fuera. Lo vi salir, fumando,
hablando con dos compañeras. Era el mismo hombre que abría la puerta del portal. El mismo que ella había elegido sobre mí. No tenía nada especial, ni carisma, ni atractivo. Solo era nuevo, y lo nuevo siempre parece mejor a quien se aburre de lo estable. Lo observé unos minutos y luego me fui, sin que me viera. No necesitaba enfrentarlo, no todavía. Durante la semana, Lucía me escribió 3 veces. En el primer mensaje decía que necesitaba tiempo. En el segundo, que quería hablar sin gritos. En el tercero, que había cometido un error. No contesté ninguno. Me limité a leerlos y borrarlos. El viernes siguiente volvió a casa. Llamó al timbre y esperó. Abrí la puerta. Solo quiero hablar, dijo. 5 minutos. Pasa, le dije. Se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas. No estoy con él, empezó diciendo. Se acabó. ¿Y eso qué cambia?, le pregunté. Todo, dijo. Porque me he dado cuenta de lo que he hecho, y no quiero perderte. Ya me perdiste, respondí. Pero quiero intentarlo, insistió. No quiero rendirme. No es un partido de fútbol, Lucía, esto no se arregla con intención. Esto se rompe y punto. Te juro que lo he dejado, repitió. Puedes creerme o no, pero estoy diciendo la verdad. Te creo, dije. Lo que no sé es si me importa. Se quedó callada, bajó la mirada y empezó a llorar de nuevo. No puedo imaginar mi vida sin ti, dijo. Pues imagínala, porque es la que te toca. Se levantó, caminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró. Sé que no me vas a perdonar, pero al menos quiero que sepas que lo que teníamos no fue mentira. Ya no me interesa la diferencia, respondí. Lo que era verdad dejó de serlo el día que decidiste compartirlo. Cerró la puerta y esta vez supe que no volvería pronto. Me quedé quieto unos minutos, mirando el hueco vacío donde había estado su maleta. No sentía odio, sentía algo peor, indiferencia. Sabía que lo siguiente sería decidir cómo devolver el golpe, no con violencia ni con insultos, sino de una forma que le doliera de verdad, donde más daño hace, en su orgullo y en su imagen. Esa noche empecé a pensar en ello con una frialdad que nunca había sentido, sabiendo que cuando lo hiciera, no habría marcha atrás. La idea no surgió como una revelación ni como un impulso repentino, fue más bien una consecuencia lógica, algo que simplemente tenía que hacer. Me pasé el fin de semana pensando, no en Lucía ni en lo que habíamos perdido, sino en cómo devolverle lo que me había hecho, sin ponerme a su altura pero sin dejar que se fuera de rositas. No se trataba de venganza irracional, no quería arruinarle la vida por deporte ni hundirla solo por orgullo. Quería que entendiera, de la forma más directa posible, lo que es perder algo cuando ya no hay forma de recuperarlo, quería que se sintiera igual de vacía que me había dejado a mí. Durante años la cubrí, la protegí, fui su apoyo incluso cuando no lo merecía, y me parecía justo que ahora el castillo que ella había empezado a construir a mis espaldas se le viniera abajo. No iba a levantar la voz ni montar un espectáculo, no era mi estilo, pero tenía muy claro que cada gesto que hiciera a partir de ese momento iba a tener un propósito, y el primero fue revisar todo lo que compartíamos, cuentas, propiedades, contactos, cada detalle de nuestra vida en común que ahora me pertenecía tanto como a ella. El lunes fui al banco y cerré la cuenta conjunta. Dejé una parte suficiente para cubrir el alquiler y los gastos del mes, para que no pudiera decir que la había dejado en la calle sin nada, pero el resto lo transferí a mi cuenta personal. Llamé a nuestro casero, le expliqué que estábamos en proceso de separación y que de momento me quedaría yo en el piso. Le pedí que cualquier asunto de pago o renovación pasara solo por mí, y aceptó sin poner problemas. El coche, a mi nombre. El seguro médico, también. La suscripción del gimnasio donde ella iba y decía que entrenaba, cancelada.
Todo lo que se pudiera cortar, lo corté. No para dejarla sin recursos, sino para dejar claro que su vida como la conocía había terminado. Me aseguré de cambiar las contraseñas de todas nuestras cuentas digitales, streaming, redes, todo. No por celos ni por control, sino porque ya no compartíamos nada y eso debía notarse en todos los niveles, desde los más íntimos hasta los más prácticos. Después llamé a Marta, su supuesta amiga, la que la había acogido esos días. No fui grosero, solo directo. Le dije que sabía todo, que Lucía había confesado, que no necesitaba detalles y que le agradecía haberle dado un sitio donde quedarse, pero que prefería que no se metiera más. Marta se quedó callada unos segundos, luego me dijo que lo sentía mucho, que no quería estar en medio, y que si Lucía quería seguir allí, era cosa de ella. Solo quería que lo supieras, le dije, y colgué. Al día siguiente hablé con mis padres. No suelo contarles cosas de mi relación, pero creí que era justo que supieran por mí lo que estaba pasando. No quise entrar en detalles, solo dije que Lucía me había sido infiel y que estábamos separados. Mi madre me preguntó si pensaba perdonarla, y le dije que no. Mi padre no dijo nada, pero me dio una palmada en la espalda y me ofreció una cerveza. Fue suficiente. El siguiente paso fue hablar con el director del instituto donde trabajaba Lucía. No para denunciar nada, no para armar lío, sino para avisar. Le pedí una reunión formal, me identifiqué como su marido y le expliqué que había pruebas de una relación impropia entre ella y otro docente. No mencioné nombres, pero dejé claro que si la cosa seguía avanzando y terminaba afectando su trabajo o la convivencia en el centro, alguien debía estar al tanto. El tipo, un hombre serio de unos 50 y tantos, me escuchó con cara de póker. Entiendo su preocupación, dijo, pero no podemos actuar sin pruebas ni una queja formal. No quiero que actúe, respondí, solo quiero que sepa lo que pasa, por si más adelante le explota en la cara. Me agradeció la madurez y me acompañó a la puerta. No esperaba más, pero lo importante estaba hecho. Marcos, el amante, sabría tarde o temprano que ya no podía moverse con tanta tranquilidad. Esa misma semana, Lucía volvió a escribirme. Me pedía que habláramos cara a cara, que no fuera tan frío, que no entendía por qué estaba haciendo todo eso. Le contesté que no tenía ganas de hablar, que se buscara otro sitio donde vivir, que no pensaba volver atrás. Me respondió que me estaba comportando como un cabrón vengativo, que la estaba castigando. No te estoy castigando, Lucía, le escribí, te estoy quitando privilegios que perdiste cuando decidiste acostarte con otro. Lo demás es consecuencia. No volvió a insistir. El jueves por la tarde me crucé con Marcos. Fue en el centro, en una calle peatonal. Él venía con un portátil en la mano, probablemente salía del instituto. Me miró de frente, me reconoció, se puso tenso. No le dije nada. Solo lo miré fijo mientras pasaba a su lado. No hizo ni el intento de saludar. Supo que sabía. Y con eso me bastaba. No necesitaba más. No necesitaba gritarle ni pegarle ni armar una escena. Ya bastante mierda había dejado entre Lucía y yo como para ensuciarme más. El fin de semana, por primera vez en mucho tiempo, volví a salir con mis amigos. Les conté lo justo, y aunque todos me preguntaban si estaba bien, yo solo respondía que estaba pasando página. Ellos sabían lo que significaba. Nadie se puso a opinar ni a decir frases hechas. Solo me acompañaron, bebimos, comimos y reímos un poco. Fue raro, como volver a ser otro, pero también fue necesario. Cuando volví a casa esa noche, no pensé en Lucía. Ni en lo que haría ella ni en con quién estaría. Me acosté tranquilo, con la cabeza llena de ruido pero sin dolor. El domingo, justo cuando pensaba que ya no iba a saber más de ella, me llegó un mensaje inesperado. Era de su madre. Me decía que quería hablar conmigo,
que estaba preocupada, que Lucía no era la misma desde que se fue, que algo grave debía haber pasado. Dudé en contestar, pero lo hice. Le dije que mejor hablábamos en persona. Me invitó a su casa y fui al día siguiente. No sabía qué esperar. Me recibió con un abrazo raro, como si no supiera si debía consolarme o reprocharme algo. Nos sentamos en la terraza y no tardó en preguntarme qué había pasado. Tu hija me engañó con otro, le dije sin suavizarlo. Se le descompuso la cara. ¿Estás seguro?, preguntó. Ella dice que fue solo una crisis, que tú cambiaste mucho. Estoy seguro, respondí. Lo confesó ella misma. Estuvo un rato callada. Luego suspiró. Siempre pensé que tú eras demasiado bueno para ella, murmuró. Pero no creí que fuera capaz de eso. Le agradecí su sinceridad. No quiero meterme, dijo después, pero si algún día decides perdonarla, recuerda que todos cometemos errores. No contesté. Me despedí con educación y salí de allí con la sensación de haber cerrado otro capítulo. Ese lunes tomé una decisión más. Fui a ver a un abogado. No para iniciar un proceso todavía, sino para informarme. Separación de bienes, condiciones, posibles acuerdos. El abogado fue directo y profesional. Me explicó todo con detalle y me dijo que si ya teníamos separación de bienes firmada, no había mucho que discutir. Me habló de una posible indemnización si demostraba que la infidelidad había tenido consecuencias económicas. No me interesaba el dinero, pero tomé nota. Lo importante no era ganar una batalla, sino que no me cogiera nada desprevenido. A partir de ese día, no volví a buscarla ni contesté sus mensajes. Me centré en mí, en recuperar mi rutina, en retomar cosas que había abandonado. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. Y aunque la rabia seguía ahí, ahora la usaba como combustible para avanzar, no para quedarme atrapado. Sabía que faltaba lo más difícil, la conversación final, la que cerraría todo. Y aunque no tenía prisa, sabía que llegaría pronto. Y cuando llegara, sería yo quien marcara las reglas. Pasaron 5 días sin saber nada de ella, ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal. No porque se hubiera rendido, sino porque seguramente estaba esperando que yo aflojara, que diera el primer paso, que me bajara del sitio en el que ella pensaba que me había subido por orgullo. Pero no lo hice. Me limité a seguir con mi vida, a levantarme temprano, a trabajar como siempre, a contestar los correos, a comer solo en la mesa del salón sin la televisión encendida, como si el silencio fuera una forma de castigo que yo mismo me imponía por haber permitido tanto durante tanto tiempo. El viernes por la tarde recibí un correo. No era de ella directamente, era de un despacho de mediación familiar. Decía que Lucía había solicitado una reunión para iniciar un proceso amistoso de separación y que, si estaba de acuerdo, podía asistir en la fecha que me proponían. Lo leí varias veces, no porque me sorprendiera, sino porque no esperaba que ella lo moviera tan rápido. La cita era para el martes siguiente por la mañana, a las 10. Respondí al correo con un escueto confirmado. No necesitaba escribir más. Ya estaba todo dicho desde hacía semanas. Llegué puntual. El despacho estaba en una calle estrecha del centro, con un cartel discreto en la entrada. Subí las escaleras, esperé en una sala pequeña con revistas viejas y una planta artificial en una esquina, y a los pocos minutos apareció ella. Entró sola, sin maquillaje, con el pelo recogido y ropa sencilla. Me saludó con la cabeza. Yo hice lo mismo. No cruzamos palabra. La mediadora, una mujer mayor con gafas de marco grueso, nos hizo pasar a una sala más grande con una mesa redonda en el centro. Nos explicó cómo funcionaba el proceso, nos preguntó si teníamos hijos o propiedades compartidas. Dijo que como no había bienes conjuntos importantes, todo podía resolverse con rapidez si había acuerdo.
Lucía la interrumpió para decir que ella no quería dinero, que solo quería cerrar todo de forma civilizada. Estoy de acuerdo, dije. La mujer nos miró a los dos, luego nos pidió que expusiéramos nuestras condiciones. Yo solo pedí que el piso se quedara a mi nombre, que no volviera a él sin avisar, que me dejara tranquilo. Ella dijo que le parecía justo. Me preguntó si podía recoger sus últimas cosas ese fin de semana. Hazlo cuando yo no esté, respondí. Asintió. La mediadora tomó notas, dijo que en 2 semanas tendríamos el borrador del acuerdo. Nos despedimos sin apretón de manos. Salimos del despacho cada uno por su lado. Aquel mismo día por la noche me llamó. No respondí. Luego envió un mensaje. Solo ponía puedo verte. Tardé 1 hora en contestar. Le dije que viniera a las 9, que tenía 1 hora, nada más. Llegó puntual, sola, sin bolso. Se sentó en el sofá, yo frente a ella. Me miró en silencio un rato antes de hablar. He firmado porque no quiero hacer esto más largo, dijo. Pero necesito cerrar esto bien. No con abogados. Contigo. Dime lo que tengas que decir, respondí. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas. Sé que lo arruiné. Lo sé desde el primer día. Pensaba que podía controlar la situación, que era solo un escape, algo temporal, pero me equivoqué. No supe parar y, cuando quise darme cuenta, ya estaba metida hasta el cuello. Pensaba que nunca te enterarías, que podía manejarlo, pero ahora entiendo que lo único que hacía era destruir lo único que tenía sentido. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, le pregunté. Porque no quiero que pienses que no me importa. Me importa. Me duele todo esto. Y sé que no me vas a perdonar, no espero eso, solo quiero que sepas que me arrepiento, no por haber sido descubierta, sino por haberlo hecho. Llegas tarde, dije sin dureza, pero sin suavidad. Lo sé, respondió. Y me merezco todo lo que has hecho. Lo de la cuenta, lo del piso, lo de cortar todo. Me lo gané. Durante unos minutos no hablamos. Ella miraba al suelo, yo al techo. ¿Sigues viéndolo?, pregunté. No, dijo. Desde que salí de casa no he vuelto a hablar con él. Me escribió, me buscó, pero lo bloqueé. No me interesa. No me cambia nada saberlo, dije. Lo sé, respondió. Pero necesitaba decirlo. Porque aunque tú no lo creas, aún me importa lo que pienses de mí. Te equivocaste de forma de demostrarlo, contesté. Ya no hay marcha atrás, Lucía. Yo no puedo seguir adelante contigo sabiendo lo que hiciste. Me da igual cuántas veces lo repitas. No hay nada que puedas hacer para arreglarlo. Ella asintió, como si lo supiera desde antes de venir. Solo quería despedirme bien, dijo. No por nosotros, sino por mí. Para no quedarme con la sensación de que todo terminó en un cruce de abogados y un portazo. Quería mirarte a la cara y decirte que me equivoqué, y que lo siento. Ya lo has hecho, respondí. Se levantó. Caminó despacio hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Fuiste el mejor compañero que podía tener, y me odio por haberlo tirado todo por algo que no valía nada. No respondí. Cerró la puerta tras de sí sin mirar atrás. Después de eso, no volvió a buscarme. No hubo más mensajes, ni llamadas, ni correos. Recogió sus cosas el domingo siguiente, mientras yo no estaba, tal como le pedí. Dejó las llaves en el buzón, junto con una nota corta donde solo ponía cuídate. No la guardé. No la leí 2 veces. No la respondí. Simplemente la tiré. Durante las siguientes semanas, empecé a vivir como alguien que sale de un túnel largo y empieza a ver otra vez la calle. No diré que fue fácil.
A veces me despertaba con la sensación de que todo había sido una pesadilla. A veces me encontraba a punto de escribirle sin saber para qué. A veces escuchaba una canción, veía una serie, probaba una comida, y me venía ella a la cabeza, no como la mujer que me traicionó, sino como la persona que una vez fue mi hogar. Pero pasaban. Todas esas sensaciones, esos impulsos, esos recuerdos, pasaban. Y con el tiempo, dolían menos. Volví al gimnasio, empecé a salir más con amigos, hice algún plan de fin de semana fuera de la ciudad, conocí gente nueva, nada serio, nada especial, pero lo suficiente para recordarme que hay vida después del desastre. Mis padres dejaron de preguntarme por Lucía, mis compañeros de trabajo nunca mencionaron nada. Yo tampoco. No por orgullo, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Un mes después de la última vez que la vi, me llegó el documento final de separación. Lo firmé en silencio, lo metí en un sobre, lo envié por correo certificado. Y cuando lo dejé en el buzón, no sentí alivio ni rabia ni tristeza. Sentí lo que uno siente cuando termina algo que ya estaba acabado desde hace tiempo. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por Lucía, solo digo que ya no estamos juntos, y que fue lo mejor. No doy detalles, no me detengo en explicaciones. Ya no me interesa contar la historia completa, porque ya no es parte de lo que soy, sino parte de lo que fui. Aprendí que hay cosas que no se pueden evitar, pero sí se pueden controlar. Y sobre todo, entendí que el amor, cuando se rompe, no se arregla pidiendo perdón. Se entierra. Y se sigue adelante. Sin rencor. Pero con memoria.